Hola a todos, nos habéis preguntado en vídeos anteriores acerca del concepto de interacción en mecánica cuántica, como puede ser la que sucede entre los choques de partículas que tienen lugar en los grandes aceleradores, como en el LHC, y también sobre los famosos dibujitos que llenan las pizarras del día a día de muchos físicos teóricos, los llamados diagramas de Feynman. Pues bien, en este vídeo vamos a tratar de motivar estos diagramas partiendo de conceptos puramente clásicos, como son las fuerzas newtonianas y los potenciales, hasta llegar a ideas quizá algo más avanzadas de teoría cuántica de campo, donde estos diagramas juegan un papel esencial. Sin embargo, para entender el concepto de interacción en física se hace necesario comprender bien antes cuáles son las propiedades que caracterizan a aquellos sistemas que precisamente carecen de ellas, es decir, los sistemas libres. Estos sistemas además son muy sencillitos, incluso se pueden calcular de manera exacta, que es algo que nos gusta mucho a los físicos. Así, en mecánica newtoniana, los sistemas libres son aquellos cuyos componentes no ejercen ningún tipo de influencia los unos sobre los otros. Es decir, las fuerzas entre pares de partículas se anulan. Por ejemplo, si nos fijamos en una particulita del sistema, la fuerza debida a la partícula 1 más la partícula 2 más la partícula 3, etc., es igual a 0, de manera que su aceleración es igual a 0. Y esto sucede para todas las partículas del sistema. Estos sistemas, por tanto, permanecen inalterados, de manera que sus características del movimiento permanecen constantes, pues como pueden ser la velocidad, el momento lineal, etc. Y de hecho, podemos dibujarlas de una manera pictorial, pues muy sencillita, como simplemente una línea recta, donde P denotaría el momento de la partícula asociada, inicial, que por supuesto permanece constante a lo largo del tiempo, trasladándose en el espacio y a través del tiempo sin cambiar su rumbo. Algo bastante sencillito, pero también un poco aburrido. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando encendemos alguna interacción? Bueno, pues en principio, clásicamente, uno espera que las propiedades que caracterizan el movimiento del sistema, como el momento lineal, la velocidad, etc., empiecen a cambiar. Y lo hagan ahora en función, pues, de su masa, de la velocidad, de la distancia que separa las partículas, etc. Centrémonos por el momento en el ejemplo quizá más sencillito que nos resulta más familiar, el de dos electrones interaccionando a través de la fuerza electromagnética. Como bien nos enseñaron en la escuela o incluso en el instituto, la fuerza que experimenta cualquiera de los dos electrones como consecuencia del otro se conoce como la fuerza de Coulomb, que es una fuerza un poco especialita y que decae con el cuadrado de la distancia que separa a los dos electrones. Donde además, esta constante que veis aquí, E, es la carga eléctrica fundamental, como por ejemplo la carga del electrón o la del protón, que en unidades del sistema internacional vale aproximadamente 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios, aunque luego reconsideraremos este detallito posteriormente. Esta fuerza, además, puede derivarse de lo que se conoce como el potencial de Coulomb, cuya formulita tenéis aquí recogida y también tenéis una grafiquita por ahí cerca. Las fuerzas que pueden codificarse en términos de un potencial se dice que son conservativas, y si bien gran parte de las interacciones que experimentamos en nuestro día a día en realidad no satisfacen las condiciones necesarias para caer dentro de esta categoría, a nivel más fundamental, las interacciones que sí que describen la naturaleza a pequeñas escalas satisfarían las propiedades necesarias y caerían dentro de este grupo. De manera que la línea argumental que vamos a seguir en este vídeo, utilizando este ejemplo principalmente, se puede extrapolar de forma más o menos sencilla a otro tipo de interacciones. En realidad, esto no es del todo cierto, ya que hay algunas interacciones, como por ejemplo la nuclear fuerte, o más generalmente las interacciones de tipo Young-Mills, de las que ya hemos hablado en algún vídeo anterior, se dice que están en una fase de acoplamiento fuerte a bajas energías, que básicamente quiere decir que una interpretación clásica efectiva a energías cotidianas en realidad no existe como tal. Por otro lado, la característica fundamental de los potenciales escalares es que básicamente son cantidades que te dan un numerito asociado a cada punto del espacio y del tiempo. De manera que, mirando aquellas direcciones en las que el potencial decrece más rápidamente, que viene dado en términos matemáticos del gradiente del potencial, uno puede intuir hacia dónde va a ir la fuerza que experimenta la partícula, y por tanto hacia dónde va a tender a acelerarse o a deflectarse su trayectoria si ya se estaba moviendo. Para que nos entendamos, un ejemplo sencillito sería este potencial de aquí, en dos dimensiones, que sería el creado por una distribución de masa esférica en torno a este puntito del origen, ¿de acuerdo? De manera que cuando sumergimos una partícula masiva en su seno, pues la partícula va a tender simplemente, como ya sabemos, a caer en el pozo de potencial. Pero, ¿qué es lo que sucede exactamente con el potencial eléctrico en el que nosotros estamos más interesados? Bueno, imaginemos ahora que anclamos uno de los dos electrones a una posición fija, de manera que no se puede mover. Y nos preguntamos qué es lo que le va a pasar al segundo electrón. Bueno, en principio, en base a lo que decíamos antes acerca de los potenciales, la tendencia va a ser a alejarse del primero.
rodando colina abajo a lo largo del potencial. ¿Hacia dónde? Pues hacia distancias infinitas en las que la presencia del primer electrón apenas se sienta, donde no haya interacción alguna, el gradiente sea prácticamente cero. No obstante, este escenario, que es puramente clásico, sufre de dos problemas importantes que podemos identificar. El primero es que en realidad cualquier tipo de descripción en términos de un potencial escalar es incompatible con la relatividad especial, y nace simplemente del hecho de que cambios repentinos en la posición de las partículas suponen cambios instantáneos en la fuerza que experimentan. Esto, de hecho, era una cosa de la que Newton era ya plenamente consciente. Esto, por un lado, es insatisfactorio, pero es que además sabemos que es experimentalmente incorrecto. La relatividad especial, en realidad, exige que las interacciones sean locales. Es decir, básicamente, que estén mediadas a través de partículas mediadoras que las transporten, como máximo siempre, como ya sabemos, a la velocidad de la luz. Por tanto, se hace necesario incluir el concepto de campo, que son cantidades que, como decíamos antes, están definidas a lo largo de todo el espacio y del tiempo. En realidad, el electromagnetismo por sí mismo ya remedia de hecho este problema, ya que si al campo eléctrico que estamos considerando aquí le añadimos a su vez el campo magnético, en realidad todo esto se puede escribir en términos de un potencial relativista, AMU, que es el que transporta la interacción electromagnética. El segundo problema importante que aparece lo podemos ver una vez que nos acercamos a distancias muy pequeñitas en el potencial, es decir, cuando el segundo electrón se acerca mucho al primero. De esta manera podemos ver que la fuerza que va a experimentar este electrón va a tender a infinito. En física, estos infinitos apuntan generalmente a que la descripción simplificada que estamos utilizando para describir un cierto fenómeno en realidad se rompe, de manera que algún tipo de marco superior se hace necesario, que por supuesto englobe a nuestra descripción en aquel régimen en el que sigue siendo válida, pero que remedie o resuelva estas divergencias que no son físicas. Este marco, en realidad, es la teoría cuántica de campos. Muy bien. Pero todo lo que hemos dicho hasta ahora en realidad es válido clásicamente. La física de comienzos del siglo XX nos enseñó que en realidad la naturaleza requiere de una descripción en términos de la mecánica cuántica. Son varios los vídeos del canal en los que se ha abordado aspectos fascinantes y sorprendentes de la naturaleza cuántica de las partículas, pues como el principio de incertidumbre, el efecto túnel, etc. De manera que no vamos a entrar en este vídeo a discutir en detalle todas estas cosas. La lección que sí que quiero que nos llevemos a casa es que ahora uno no puede hablar de conceptos como trayectorias de partículas, e incluso cantidades físicas como el momento o la posición no están bien definidas en el sentido clásico. Los observables, es decir, aquellas cantidades que podemos medir en el laboratorio, adquieren ahora un carácter probabilístico, de manera que lo que uno ha de calcular son en realidad las llamadas amplitudes de probabilidad, que son números complejos cuyo módulo al cuadrado nos informa de la probabilidad de que un sistema, en un estado inicial y, por ejemplo, podemos pensar en una particulita con un momento inicial pi, evolucione durante un cierto tiempo y la midamos posteriormente en un estado final f. Ejemplo, una partícula con un momento final pf, en principio diferente del original. Esta evolución temporal queda codificada en mecánica cuántica en términos de un operador unitario u, que básicamente en realidad puede resolverse pues, de manera muy análoga como uno calcula las trayectorias de las partículas resolviendo las ecuaciones clásicas de movimiento. Solo que en este caso, evidentemente, teniendo en cuenta las reglas de la dinámica cuántica, es decir, resolviendo cosas como la ecuación de Schrödinger. Además, para los sistemas libres, este operador resulta ser muy sencillito, de manera que incluso se puede calcular explícitamente, y nos suele decir que sistemas libres inicialmente con un momento pi, lo mantienen así durante el tiempo esencialmente, de manera que permanecen inalterados de alguna manera, de manera muy análoga como ya sucedía en el caso clásico del que hablábamos anteriormente. Sin embargo, cuando hay interacciones de por medio, la resolución de este problema, es decir, el cálculo de este operador, se convierte en un problema muy complicado si se quiere abordar de una sola tacada. No obstante, hay situaciones en las que el sistema se desvía ligerísimamente del caso libre, es decir, cuando tenemos interacciones parametrizadas en términos de una constante adimensional de intensidad, que podemos llamar g, y de la que podemos pensar en términos, por ejemplo, de una carga generalizada, en estos casos se puede emplear la conocida como teoría de perturbaciones matemática, que nos permite expandir este problema en términos de una serie de subproblemas más pequeñitos, pero más sencillos de abordar uno a uno. Cada término en general de la serie crece en orden con este parámetro adimensional que en principio es muy pequeñito, mucho menor que 1, y por tanto proporciona una contribución a la resolución del problema en general más pequeña que el anterior.
La gracia de esta serie infinita de términos es que pueden calcularse uno a uno de forma mucho más rápida e intuitiva. De hecho, basta con, en primera aproximación, hacer unos dibujitos chulos en la pizarra, los llamados diagramas de Feynman. Teniendo en cuenta ahora entonces que una descripción más adecuada de la naturaleza requiere tanto de relatividad especial como de mecánica cuántica, nos vemos abocados irremediablemente a recurrir al formalismo que unifica ambos pilares, la teoría cuántica de campos. Ahora, nuestros objetos físicos van a ser campos, muy diferentes en principio, que están definidos en todo punto del espacio y del tiempo. En el caso de la interacción entre dos electrones, electromagnética, uno introduce esencialmente dos campos, muy diferentes entre sí. El campo del electrón y el campo del fotón. Además, la teoría que describe la interacción entre estos dos campos se conoce como electrodinámica cuántica, y viene codificada en términos de esta formulita, que quizá muchos de vosotros reconozcáis de algunas de las famosas tacitas del CERN, donde esencialmente es este segundo término el que codifica la interacción entre el fotón y el electrón. De hecho, en el vídeo de Tony sobre interacciones fuertes y gluones de hace un tiempo, ya se esbozó que la interacción electromagnética podía entenderse o reconstruirse incluso en términos de unas piezas de Lego fundamentales, que vendrían descritas por este vértice de interacción entre el fotón y el electrón. Podemos preguntarnos entonces, al igual que hacíamos en el caso clásico, ¿qué es lo que sucede o cómo uno interpreta toda la interacción entre dos electrones dentro de este formalismo? Pues bien, imaginemos que tenemos dos electrones inicialmente infinitamente separados el uno del otro, con momentos iniciales P1 y P2, de manera que tienden a acercarse. Bueno, pues siguiendo la receta de las amplitudes de probabilidad cuánticas que mencionábamos anteriormente y tirando un poco de la intuición clásica que tenemos, lo que esperamos es que, bueno, originalmente los electrones muy separados entre sí apenas sientan la presencia del uno del otro, pero según comiencen a acercarse, interaccionarán brevemente durante un corto periodo de tiempo para después partir cada uno en su feliz camino sin apenas interaccionar de nuevo, ¿no? Con momentos finales P1' y P2', en principio diferentes. Esto en realidad es muy similar en espíritu a lo que ya sucedía en el caso clásico. Muy similar en realidad en espíritu a la colisión que sucede entre, por ejemplo, dos bolas de billar en una mesa infinitamente grande. Lo que uno debe calcular entonces es la probabilidad o amplitud de probabilidad de que los electrones en el estado inicial P1, P2 evolucionen durante un cierto tiempo y acaben en el estado final P1', P2'. Esta amplitud es la que se conoce como amplitud de dispersión o amplitud de scattering y resulta de enorme importancia en un contexto quizá un poco más complejo para entender las colisiones de partículas que suceden en los grandes aceleradores, como el LHC. De nuevo, el cálculo preciso y exacto de esta amplitud resulta muy complicado de hacer de una sola tacada. De manera que lo que uno hace es recurrir a la teoría perturbativa. Y uno puede hacer esto esencialmente porque el parámetro que parametriza la intensidad de la interacción, que era nuestra carga eléctrica fundamental E, donde además esta constante que veis aquí, E, es la carga eléctrica fundamental. Nuestra carga eléctrica fundamental E, en realidad, en unidades naturales, que ya comentamos en un vídeo anterior, es primero adimensional y además relativamente pequeña, en torno a 1/3. De manera que tiene sentido aplicar este procedimiento de expansión. Lo importante, y con lo que quiero que os quedéis, es que cada orden de esta serie perturbativa se puede representar por medio de un conjunto de diagramitas que podemos construir partiendo de nuestras piezas de Lego fundamentales, y a los que les podemos asociar una cierta amplitud de probabilidad utilizando las conocidas como reglas de Feynman. Lo importante, de hecho, es que normalmente basta con calcular los primeros diagramas a orden más bajo para obtener una respuesta bastante precisa y cercana al resultado exacto. Volviendo al ejemplo electromagnético, que es en el que estamos más interesados en este vídeo, los diagramas a orden más bajo que uno puede dibujar para esta interacción electrón-electrón serían estos dos que tenéis aquí dibujados, donde si os fijáis, lo único que cambia de uno respecto del otro es que en el segundo hemos intercambiado los electrones finales respecto del primero. Esto conecta muy bien con la idea de indistinguibilidad de las partículas en el régimen cuántico, como comentaba Ángel en uno de los vídeos recientes del canal. Vale, pero ¿cuál es la lógica detrás de todos estos diagramas? Bueno, pues lo primero que uno hace para construirlos es pintar las patas externas, que representan los estados inicial y final del sistema. Posteriormente uno introduce los vértices de interacción y los conecta por medio de propagadores, que como bien indica su palabra, básicamente nos informan de la amplitud de probabilidad que tiene una partícula intermedia en el diagrama de ir desde un punto, por ejemplo,
Tx a un punto T'I. ¿Cuál es la interpretación intuitiva que le podemos dar a todo este meollo? Lo que está sucediendo es que los electrones están intercambiando a este orden más bajo un fotón virtual. Esto proporciona una perspectiva totalmente diferente de las fuerzas e interacciones entre partículas, donde ahora estas fuerzas no serían un concepto fundamental, sino algo derivado del intercambio de partículas virtuales. De hecho, si uno toma el límite no relativista de las amplitudes que nos proporciona o que podemos calcular por medio de estos diagramas, lo que uno ve es que encima se recupera la formulita exacta del potencial de Coulomb que veíamos al principio del vídeo. Bueno, en realidad hay muchos detalles y sutilezas escondidos detrás de estos diagramas que, por supuesto, no estoy comentando aquí mismo. De hecho, uno cuando los construye tiene que tener en cuenta muchas leyes de conservación, como por ejemplo la energía, el momento, incluso la carga, o por otro lado también el hecho de que los diagramas se conecten por medio de vértices es un fiel reflejo de que la naturaleza en realidad es relativista. Es decir, como decíamos antes, de que hay una partícula mediadora de la interacción. Además, cada teoría tiene sus propias reglas de Feynman, que uno por supuesto puede obtener mirando a las formulitas que describen la teoría, pero que, por otro lado, dan lugar a un paisaje enorme y variado de posibles diagramas que uno puede considerar a la hora de calcular este tipo de procesos. Además, hemos calculado esencialmente la contribución de los diagramas a menor orden en el parámetro E, en la carga eléctrica, fundamental. Pero es natural esperar que para estos mismos procesos de dispersión electrónica uno encuentre diagramas quizá más complicados, con bucles o loops de partículas corriendo en las partes internas de los diagramas, etc. De hecho, este tipo de diagramas suelen aportar encima una contribución infinita a la amplitud de probabilidad, algo que por supuesto sabemos que no puede ser. De hecho, esto conecta en parte bastante bien con lo que sucedía ya en el caso clásico con el potencial de Coulomb. Cuando acercábamos mucho los electrones, es decir, cuando la distancia entre los dos tendía a cero, el potencial empezaba a diverger y la fuerza que sufrían los electrones también iba a infinito. La manera, de hecho, sistemática de lidiar con estas divergencias, con estos infinitos, se recoge dentro de lo que se conoce como grupo de renormalización, que es un concepto bastante complicadete y que no vamos a entrar a discutir hoy, pero que maybe en un vídeo posterior podremos abordar. Bueno, para concluir rápidamente, hemos visto en el vídeo de hoy cómo el concepto de interacción cambia bastante en función del régimen o el marco teórico en el que lo estemos describiendo, ya sea mecánica clásica o mecánica cuántica. Además hemos visto cómo una descripción más refinada de las leyes de la naturaleza, aunando tanto relatividad especial como las leyes cuánticas, requiere del formalismo de teoría cuántica de campo, donde las interacciones, en el caso de ser suficientemente pequeñitas, es decir, en el caso en que vienen descritas por un parámetro de intensidad mucho menor que 1, pueden obtenerse de una manera sistemática y relativamente sencilla por medio de los diagramas de Feynman, donde cada uno de ellos tiene un orden asociado en términos de esta intensidad cada vez mayor, de manera que su contribución, en principio, debería ser más pequeña que la anterior. Por otro lado, me gustaría decir que el uso de los diagramas de Feynman no solo se restringe al cálculo de amplitudes de probabilidad en teoría cuántica de campos. De hecho, también se emplea, y es un método relativamente útil, en procesos de dispersión ya en mecánica cuántica, sin necesidad de campos por doquier. E incluso resulta ser un método bastante sencillito y útil de aplicar para cálculos puros y duros de integrales, como las que hacemos en el bachiller, vaya. Con esto me despido, esto es todo, espero que os haya gustado mucho el vídeo y que nos veamos en futuras ocasiones. Chao.